tardes, espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a esta tercera clase de habilidades cognitivas. Vamos a ver la unidad de la memorización y la representación como técnica. La clase 2 está subida en la plataforma, tiene fecha, creo que tiene una fecha anterior, pero está subida. Me gustaría hacer esta clase que vendría a ser la tercera, para también explicar un poco en qué van a consistir las actividades y la actividad del próximo módulo también, que la subí precisamente ayer. Bien, quería preguntarles cómo les ha ido en cada actividad y demás. Sin embargo, no sé si ya se percataron que en la última unidad de todas, que es sobre el razonamiento y la interpretación, ya se subió un cuestionario que va a ser la última evaluación. Tenemos que tener en cuenta para la elaboración del cuestionario? Es algo muy sencillo. El cuestionario tiene 30 preguntas, 30 sentencias, 30 cuestiones, en las que se divide en tres partes, 10 preguntas para cada parte. La primera es de verdadero y falso. Allí van a identificar como verdadero si se trata de un enunciado o falso si no es un enunciado. Bien, no hay que justificarlo, simplemente si es verdadero y falso. Hay que recordar que el lenguaje tiene funciones. La función expresiva, la que indica o expresa algún sentimiento, alguna emoción. Por lo menos si yo digo qué frío, qué calor, qué ladilla ese cuestionario, es una función expresiva del lenguaje. Bien, está también una función informativa. La función informativa se usa para precisamente con la pretensión de enunciar algo acerca de algunos hechos o describir también situaciones, acontecimientos o también procesos. Por ejemplo, si yo digo, este resumen está hecho con el propósito de refrescar el conocimiento de los estudiantes, esta frase, esta sentencia, este enunciado tiene una función informativa, ¿bien? Y también hay una función directiva en el uso del lenguaje, que se usa con el propósito de impedir o modificar una conducta o una actitud del receptor, del oyente. Por lo menos, si yo digo guarde silencio, es una función directiva. No fume es otra función directiva, ¿bien? Entonces, una vez teniendo esto en cuenta, podemos ubicarnos un poco en el tema del cuestionario, en la primera parte, y ver qué es un enunciado. O sea, un enunciado es una proposición, una sentencia de la cual se es válido preguntar si es verdadero o falso, si es correcta o incorrecta. Bien, por lo menos si yo doy una función directiva, eso no es un enunciado. O si doy una función expresiva, tampoco lo es. Entonces, pues hay una serie de sentencias que contienen estas funciones y ustedes van a tener que decir de que si se trata de un enunciado o no. Bien, recuerden que un enunciado es cualquier expresión lingüística de la que tenga sentido preguntarse si es verdadera o falsa. Eso es todo. La segunda parte es sobre el razonamiento. Se denomina razonamiento o también inferencia o argumento a cualquier enunciado o conjunto de ellos, donde uno de ellos, que es la conclusión, es presentado en apoyo a una premisa. Entonces ya tenemos aquí la estructura de qué es un razonamiento. Es un enunciado que tiene una premisa y una conclusión. En la segunda parte del cuestionario ustedes van a indicar si se trata de un enunciado o si no es un enunciado, un razonamiento, perdón.
si se trata de si esa frase es un razonamiento o no lo es. Y lo van a explicar por qué, van a ubicar cuál es la premisa y cuál es la conclusión. Bien, la última parte son 10 sentencias que tienen falacias. Bien, una falacia es un razonamiento incorrecto, pero que es muy persuasivo. Es decir, que puede pasar como si fuese verdadero, pero resulta que es falso. Entonces, en el libro, la guía que se llama La Guía de la Razón, de quien fue mi profesor de lógica, esa guía es excelente, contiene ahí en la primera parte, si mal no recuerdo, todas las definiciones de falacias. Entonces ustedes tienen que identificar qué falacia es, la proposición que se muestra, el razonamiento que se muestra, o si no es una falacia, o si es. Y en eso va a consistir la última actividad, ¿bien? Eh, Hay falacias de muchos tipos, por lo menos si yo digo... eh, los tigres están a punto de desaparecer, por consiguiente, el tigre del zoológico está a punto de desaparecer. Eso vendría a ser una falacia de causa. En latín es propter non cause. Es una falacia que la van a encontrar allí en latín, que en realidad es una falacia de causa falsa, se llama en español traducido. Bien, en eso consiste la última actividad. Eh, Esta tercera actividad que va a ser sobre la memorización y la representación como técnica va a consistir en un mapa conceptual. Bien, en el mapa conceptual ustedes van a partir de sus investigaciones y demás, van a plantear los conceptos fundamentales de la memorización y la representación como técnica y en qué consiste y demás. Perfecto. Vamos a comenzar entonces con la clase. El entendimiento humano, la memorización. Ya en la segunda clase vimos en qué consistía el entendimiento humano. Como ya dije, esa clase la consiguen en la plataforma. La memorización. Me llamó mucho la atención esta frase, que es de Jorge Luis Borges. Está en un cuento que se llama Tlón y hace referencia a una frase de Bertrand Russell, que fue un filósofo analítico, lógico y matemático. Dice así: el planeta ha sido creado hace pocos minutos, provisto de una humanidad que recuerda un pasado ilusorio. Creo que hay un estudiante conectado. Me gustaría que pudiese participar y comentar algo en relación a esta frase, qué le transmite y cómo la relaciona un poco con la memoria. No sé si me escuchan. Si me escuchan, porfa, escriban algo. Quedo atento. Bueno, esta frase me llamó mucho la atención porque plantea una noción novedosa que apunta a la sincronía y no a la diacronía. Es decir, a la sincronía que viene del significante, que viene del lenguaje y que determina también los hechos eh, que pasan necesariamente por el recuerdo. Entonces, realmente nosotros recordamos las cosas tal y como nos acontecieron, o más bien está condicionado, determinado por ciertas coordenadas simbólicas, ciertos modos de percibir que vienen a través de los conceptos, de las ideas y fantasías que nosotros tenemos sobre esos hechos. En esta frase, la palabra recuerdo es clave y es clave precisamente por lo poderoso que tiene de romper con esta noción de que la memoria siempre viene de hechos y nosotros recordamos las cosas tal y como son, y este tipo de concepciones que son, digamos, clásicas. Entonces me parece
me pareció interesante poder introducir este tema de la memoria, que vamos a ver los conceptos ahorita de qué viene a ser la memoria. Ajá, ¿qué es la memoria? Tengo tres conceptos que digamos son los bases o los clásicos. Por un lado, es la capacidad para retener información o una representación de la experiencia previa que se basa en los procesos mentales del aprendizaje, en la retención durante un determinado intervalo y la recuperación o reactivación de algún dato. Fíjense que ya la memoria incluye el tema también temporal, el tema del tiempo y el tema también de las experiencias previas. Y tiene como esa capacidad de almacenar que puede reactivarse a través de ciertos estímulos. Y por supuesto es un proceso del aprendizaje ligado a la atención y precisamente a la conciencia. Bien, hay varios tipos de memoria y ahorita los vamos a tocar. La segunda definición dice así, es una información específica o una experiencia previa específica que es recordada. Es algo que es evocado, rememorado, eh, en nuestra vida, pues. Por otra parte, eh, la tercera definición dice que es la parte hipotética del cerebro donde se almacenan las huellas de información y de las experiencias previas. Dice que es una parte hipotética del cerebro. Es interesante porque se relaciona un poco con esto de Borges, porque no, y también con lo que un poco decía Nietzsche, no hay hechos, solo interpretaciones, y que puede como pensarse en ese sentido. ¿Por qué es una parte hipotética del cerebro? Porque la memoria como tal no tiene una ubicación única en algún área específica del cerebro como tal, sino que intervienen varias partes en su funcionamiento, en la memoria a corto plazo y en la memoria a largo plazo. Bien, eh, la parte, por lo menos el lóbulo temporal está asociado con la memoria también. El hipocampo está relacionado con la memoria, el desarrollo del neocórtex también. Hay como tal varias áreas cerebrales que se relacionan y no es como tal una que predomina sobre las demás, sino que es una actividad, digamos, eh, constante de funcionamiento de nuestro cerebro. A partir de allí se almacenan huellas de información o de datos que son tomadas en la experiencia previa, tal como nuestra identidad. O sea, también el hecho de decir que nosotros somos algo y el recuerdo que nosotros que tenemos sobre nosotros mismos está determinado por ciertas relaciones si bien pasa por las experiencias, con el mundo interno, tiene que ver con el recuerdo. Nosotros somos también porque recordamos. Bien. Bueno, los tipos de memoria. Hay muchos tipos de memoria. Digamos que aquí están los más principales, los más básicos. Eh, Hay que recordar también que estamos en un proceso de praxis andragógica donde no hay verticalidad, sino más bien horizontalidad. Y en ese sentido, pues cada estudiante también tiene que indagar, participar en las clases para poder hacer una dialéctica de los contenidos. Bueno, está la memoria activa. Este tipo de memoria es o hace referencia al recuerdo que es en este momento o fue recientemente en el foco de la conciencia. A diferencia del vasto conjunto de recuerdos almacenados que en este momento están inactivos.
Bien, entonces la memoria activa se diferencia un poco de la memoria a largo plazo y se refiere a la memoria a corto plazo, que viene a ser como los dos tipos de memoria principales de donde se derivan estos. Eh, la activación ocurre por medio de la recuperación, la señalación o la instigación. Entonces vemos que la memoria activa está mucho más asociada a la memoria de corto plazo. La memoria asociativa, por otra parte, alude a la recuperación de una memoria, por ejemplo, de un estímulo, conducta, lugar o evento pasado, que ocurre cuando se recuerda o se presenta algo relacionado con ella. En este tipo de memoria interviene el uso fonológico del lenguaje, palabras que tienen cierta vinculación fonológica en cuanto a su pronunciación, puede asociarse con otras y establecer una cadena y formar un sentido. Bien, entonces eh, precisamente tiene que ver con ciertas capacidades del uso y la recuperación de la memoria en un tiempo, digamos, relativamente reciente. Es una experiencia subjetiva, estos dos tipos de memoria son experiencias subjetivas de la inmediatez, por medio de la cual nosotros podemos llegar a recordar ciertos datos, estímulos o palabras. La memoria auditiva es el tipo de memoria que retiene la información obtenida por la audición, por todo aquello que nosotros escuchamos. La memoria auditiva, esta puede ser memoria a corto plazo o memoria a largo plazo. Y el material retenido puede ser lingüístico, por ejemplo, palabras, o no lingüístico, como por ejemplo la música. Cuando nosotros recordamos esa canción que nos gusta tanto, la podemos incluso vincular y asociar a una experiencia amorosa, por ejemplo. Entonces, a partir de allí, vamos a vincular dos recuerdos, el de una pareja con la cual nosotros nos sentimos muy, con, digamos, gran éxtasis y niveles de placer, y por otro, tenemos la melodía. Entonces hay una conjunción de ambas y esto puede ser a largo plazo, a mediano plazo o corto plazo. Tenemos como tal la memoria eidética, que es el tipo de memoria eh, que se suele llamar memoria fotográfica y se refiere a la imagen mental clara, específica y de alta calidad de una escena visual que se retiene por un periodo, por ya sea segundos o minutos, después de un evento o de una situación o de un hecho, por lo menos que yo llegue y vea una hoja y la recuerde con sus detalles específicos, aún pasado ciertos minutos. Igual que con la imagen en tiempo real. Una imagen eidética puede revisarse para informar sobre sus detalles y las relaciones entre estos. Es útil recordar que este tipo de memoria es más frecuente en los niños que en los adultos. Bien. Por último, tenemos la memoria motora, que es el conocimiento de las habilidades de nuestros movimientos, de nuestro cuerpo, la capacidad para recordar los movimientos que ejecutamos y que hemos ejecutado con anterioridad, como por lo menos algunos pasos de baile, las acciones relacionadas con atarse las agujetas de los zapatos, o también incluso manejar. Manejar pertenece a la memoria motora, manejar una moto, un carro, una bicicleta, pertenece a este ámbito de memoria. Bien. Por otra parte, tenemos la representación. Fíjense que también que hay técnicas para estimular la memoria, técnicas, estrategias que son generalmente lúdicas, que nos sirven a nosotros para estimularnos, para estar, digamos, con cierta actividad cerebral que promueva este tipo de recuperación de información a través de estímulos.
Entre ellos tenemos por lo menos el ajedrez. Hay de hecho estudios donde se establece que la práctica del ajedrez estimula la inteligencia, el razonamiento, el estímulo, el orden de las jugadas, recordar qué pieza moví, qué pieza puede mover el otro. Es algo, digamos, bastante útil para la estimulación de la memoria. También la alimentación, por supuesto, dormir bien es importante para preservar también esta, estas también cualidades, digamos, fisiológicas que intervienen en la memoria. Digamos que si no dormimos nos vamos deteriorando mucho más. Llega a un punto donde incluso puede haber una escisión respecto a la realidad, pasado incluso muchos días sin dormir. Y esto pues va a alterar los procesos de memoria, todas las huellas mnémicas. Bien, la representación. La representación es un tema o un concepto netamente filosófico. Digamos que el concepto de una representación es aquello que aparece y se le liga al fenómeno. El fenómeno es aquello que aparece a los sentidos. Generalmente, una representación es algo que eh, codifica un símbolo en torno a un objeto que puede estar incluso en falta. Esto viene a ser muchísimo más abstracto, o sea, pero vamos a leer la concepción. La representación es una entidad hipotética. Fíjense lo interesante de esto, es una entidad hipotética, es un fenómeno eidético, es decir, del pensamiento, de nuestras ideas, que se supone representa a un objeto a través de la percepción, pensamientos o emociones. Bien, eh, recuerdo que en la clase anterior estábamos hablando un poco de Descartes, no sé si recuerdan, y que incluso leímos un fragmento del discurso del método, donde él empieza a dudar de todo aquello que acontece frente a los sentidos. Esto es un problema también eh, nociológico, epistemológico sobre el origen del conocimiento. Entonces está por un lado la representación, aquello que aparece a los sentidos es o no es verdadero. ¿Cómo sé yo que mis sentidos no me engañan? A partir de eso que se me muestra, sea por lo menos una representación es precisamente la forma en la que ustedes me están viendo a través de la pantalla. Ahora bien, este fenómeno, ustedes no logran acceder al objeto en sí, es decir, ni yo a ustedes tampoco. O sea, yo no puedo acceder al conocerlos totalmente a ustedes. Primero porque estamos atravesados por el eje de una normativa universitaria, la distancia, ni siquiera los estoy viendo. Sus procesos subjetivos no los puedo, digamos, captar ni aprender con el hecho de mirarlos, sino en tal caso podría haber una representación a través de una pantalla, que viene a través de las percepciones, de pensamientos, prejuicios incluso que yo me hago sobre el mundo, sobre mis semejantes, o también las emociones que me transmiten. A partir de ahí puedo emitir juicios, que incluso pueden ser falaces a propósito de lo que estábamos hablando al inicio. Bien, continuamos. Es una presencia en ausencia, o si se quiere, es esa ausencia a la que remite la presencia por una necesidad de sentido. Por lo menos tenemos el arte. El arte se desarrolla en torno a un vacío. Entonces el artista recrea o crea algo que ni siquiera está en la realidad, como por lo menos las pinturas de Dalí. Eh, técnicas como el impresionismo, el surrealismo, que es la técnica de Dalí,
puede recrear algo que no está y representarlo. Hay una pintura muy interesante de René Magritte que se llama Para no ser reconocida. Para no ser reconocido se llama. La pintura muestra un tipo que está enfrente de un espejo y enfrente del espejo su reflejo es su propia nuca. Entonces fíjense cómo también el arte puede representar el absurdo. Es algo súper interesante. Entonces, esto pues nos lleva también a establecer y romper con patrones antiguos de percepción, poder desaprender viejas representaciones para poder aprender ciertamente otras nuevas. Perfecto. La representación alude al conjunto de experiencias, percepciones, ya sean de índole placentera o displacentera. Es algo que bien está atravesado también por los sentidos. Y por lo tanto también las representaciones se mueven en el campo del ethos, del carácter, de cómo yo me vinculo con el objeto, con esa representación, para generar placer o displacer, para poder incluso someterlo, vejarlo, por lo menos en un modo de vinculación sadista. Esto puede llegar a ocurrir, o también en un modo de vinculación masoquista, al contrario, la persona puede darse como un objeto para el desprecio del otro y en ello sentir placer. Es una dinámica inconsciente, pero se eleva a la persona a una representación del objeto de desecho. Bien, la representación sería más bien aquello que de un objeto o una vivencia viene a inscribirse en los sistemas némicos de nuestra psique. Bien, la representación sería más bien aquello que de un objeto o una vivencia viene a inscribirse en los sistemas de nuestra psique. Fíjense que tiene que ver con algo de lo simbólico, algo que tiene una inscripción. El objeto, esa representación o esa vivencia, se transforma en una representación y luego viene a inscribirse en nuestro modo particular de luego percibir la realidad. Bien, tenemos la representación como técnica, incluye una representación ideográfica, generalmente es algo eh, gráfico, por supuesto, que va a incluir esquemas y diagramas. Por lo menos el mapa conceptual de la tarea es algo, una representación gráfica sobre el tema, el contenido, y va a tener los conceptos fundamentales. Uy, ¿qué ocurrió? Ah, ajá. También tenemos las infografías. Creo que la primera actividad fue una infografía, esta segunda un mapa conceptual, son representaciones gráficas. Tenemos también los videos, el cine, la música, todo aquello que comprenden las artes visuales. Tenemos los carteles, los anuncios, que es un poco más bien del área de publicidad o del marketing, la verdad no sé mucho de esto. Y también tenemos las maquetas, que vienen a ser representaciones, digamos, tridimensionales de un proyecto, de un objeto que se va a ser construido a futuro o que existe en el presente. Por lo menos una maqueta de un edificio que un arquitecto realiza para su posterior desarrollo físico, pues. Bueno, estas serían como las técnicas de representación generales. Espero que les haya gustado la clase y estamos en contacto.